Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de la hora en la que estén observando esta presentación, a la cual nos vamos a dedicar, por parte de su servidor, Augusto Ernesto García Ortega, a exponerles y explicarles, ¿verdad?, lo que es la jurisdicción voluntaria y su regulación. Primero que nada, los puntos a tratar en esto, que es la jurisdicción voluntaria, va a ser la definición, los antecedentes históricos, características, principios fundamentales y asuntos de tramitación por parte del notario. Claro, en jurisdicción voluntaria. La definición que Cabanellas nos otorga es aquella en donde no existe controversia de partes y eso no requiere una durabilidad. ¿De acuerdo? Estas actuaciones simplemente van a ser actos que se determinan por medio de la voluntad y se caracteriza por ser un poco reformable en sus resoluciones. Estas voluntades demuestran la ausencia de conflicto, por lo cual las partes tienen la posibilidad de modificarlo más adelante como bien le parezca y se caracterice, según la resolución que se le dé. Puede ser ante un juez o ante un notario. Por tanto, debemos ser conscientes que la jurisdicción está siendo un tema adjetivo de derecho, y es decir que es más que un derecho procesal, del cual obtenemos la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción voluntaria y jurisdicción disciplinaria. Los tipos de jurisdicción. Comencemos con la jurisdicción contenciosa. Esta se caracteriza principalmente porque hay un conflicto de voluntades entre los particulares y el Estado ayuda en este conflicto con la intervención de un tercero, quien estará facultado legalmente para juzgar. En pocas palabras, es el juez, que llevará la competencia correcta dependiendo del tema al que se tome, siendo grado, cuantía, materia, territorio, cualquiera de estas, conllevando la resolución del juez. La jurisdicción disciplinaria. Esta radica más en un campo administrativo y no realmente en un caso de particulares, pero podemos ver que también podría ser un funcionario público, un funcionario de una entidad administrativa del Estado, que se ejerce en forma de cargos que conllevan cierta aplicabilidad de autoridad. De igual forma, lleva una aplicación de sanciones en base a la normativa vigente, y eso sería la jurisdicción disciplinaria. La jurisdicción voluntaria. Basándonos en lo antes visto de la jurisdicción contenciosa y la disciplinaria, podemos concluir que esta jurisdicción no conlleva ningún conflicto de voluntades. Es un acuerdo entre los interesados o interesado que requieren afirmar un acto jurídico, o solicitan voluntariosamente, o quieren cumplir un interés propio, de su propio consentimiento, valga la redundancia de mis palabras. En los puntos de la historia, vamos a comenzar con Grecia. Los puntos de la evolución histórica de la jurisdicción voluntaria se derivan del Digesto, el primer texto legal en mencionarnos ya la jurisdicción voluntaria, el cual estaba en el 533 después de Cristo. En Roma, con estos procedimientos comienza la facultad que poseían determinados magistrados para conocer en la intervención de procesos normativos de carácter civil, e integran los procedimientos de acciones en las cuales se puede ver lo ordinario y lo extraordinario. La jurisdicción voluntaria, desde sus orígenes, tuvo un simple significado de aprobar y prestar conformidad a las partes, mostrándose el principio de la pretensión de una persona. La litis contestatio y el judicare iuvere, en el procedimiento de las acciones de ley, era la litis. La litis contestatio era una fase en donde en el juicio se llamaba a los testigos,
El judicare iuvere era mandar a juzgar, era la potestad, aquello que se le otorgaba al juez junto con la orden de que juzgara y dictara sentencia. Los orígenes notariales. Muy bien. Avanzando en la época de Roma, como bien habíamos dicho ya, íbamos en un punto evolutivo histórico. Y este punto evolutivo nos llevó a la línea de la jurisdicción voluntaria que se desarrollaba en la actividad de los tabeliones, que era el primer antecedente de los actuales notarios. Profesionales libres en el derecho romano, claro está, que redactaban documentos donde plasmaban la voluntad de los negocios de las partes. Esto era a lo que se refería el origen notarial en este caso. En la época clásica, eran actos jurisdiccionales de voluntad, que no caían dentro del jurisdictio. Era una publicación arbitraria que se orientaba al estudio del derecho. Eso era el jurisdictio. Su objetivo era difundir las investigaciones originales y recientes, para descubrir la verdad, emanado por el imperio. En la época posclásica, se nos enseña un conjunto de conceptos, ¿verdad?, de derecho, entre los cuales podemos encontrar al jurisdictio. Entre estas actividades también no contenciosas o de jurisdicción voluntaria, se refería al periodo de actividades en donde el magistrado actuaba en aquellos casos donde no existía un litigio, sino la colaboración de los actos de constitución relativas a la jurisdicción como la adopción, el emancipamiento, el testamento, las herencias, etcétera. Cuestiones que no llevaban demasiado conflicto o que literalmente solo se velaba por el interés de una persona y los particulares. El ordenamiento jurídico moderno, al igual que en Roma posclásico, llevaban la voluntad de los particulares en el área contenciosa, pero formaba parte de la jurisdicción. Literalmente no había una línea definida que dividiera los dos, aunque estaban siendo mencionados, todavía no estaba claro. Las características de las jurisdicciones o de la jurisdicción voluntaria son simples. Estas características, según Neri Roberto Muñoz, sería proteger y asegurar los derechos privados de cada particular, de todos los particulares que lo solicitaran. Y no hay partes en controversia o contrapuestas. Por lo tanto, no hay litis. Y es completamente la manifestación de la voluntad del requirente. Que eso es un adicional. Los principios de la jurisdicción voluntaria. Antes de entrar a englobar los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria, debemos hacer mención de los principios generales. En este caso tenemos lo que era la escritura, el principio de escritura, la inmediación procesal, el principio dispositivo, el principio de publicidad, el principio de economía procesal y el principio de sencillez. Los principios fundamentales eran los siguientes: el principio de forma, el principio de inmediación, el principio de rogación, el principio del consentimiento, de seguridad jurídica, de autenticación, de la fe pública y de la publicidad, siendo estos los fundamentales en este caso. También tenemos principios otorgados por la norma legal. Los principios fundamentales que informan la jurisdicción voluntaria, comprendidos del artículo 1 al 7 del decreto 54-77, son los consentimientos unánimes o el consentimiento unánime, actuaciones y resoluciones, colaboración de las autoridades, audiencia de la Procuraduría General de la Nación, ámbito de aplicación de la ley y opciones de al trámite, inscripción de los registros, remisión al Archivo General de Protocolos.
Los asuntos de jurisdicción voluntaria notarial tienen su propia legislación, su propia normativa legal, establecidos en los casos que debe conocer y facultan al notario para resolver. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, establece los asuntos que le competen y facultan a conocer y resolver el notario. El proceso sucesorio, las subastas voluntarias y la identificación de tercero. También la identificación de persona. La ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. En el decreto ley 54-77, la jurisdicción voluntaria ante el notario son la ausencia, la disposición de los bienes de menores, la disposición de los bienes de incapaces, la disposición de los bienes de ausentes, el gravamen de los bienes de menores, el gravamen de los bienes de incapaces, gravamen de los bienes de ausentes, reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, cambio de nombre, omisión de partida, rectificación de partida, determinación de edad, omisión en el acta de inscripción, error en el acta de inscripción, patrimonio familiar y adopción, siendo los 17 puntos de las tramitaciones notariales en lo que se refiere a asuntos jurisdiccionales o asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y avanzamos a lo siguiente. La ley de rectificación de área de inmuebles urbanos, que sería una nueva atribución que se toma hacia el notario, dándole una nueva forma o un nuevo campo legal de su conocimiento para ejercer y resolver por su cuenta. Y este es el Decreto Ley 125-83, la cual otorga al notario la facultad para conocer de estos asuntos.